Hola, profe. Hola, ¿qué tal, chicos? Buen día. ¿Cómo están? Buena, profe. Sí, Hola, hola. Buena, profe. Callados, profe, deja asignarme historia. Espere, no, si lo tengo que cambiar, calmado. ¿Por qué no me cambia el nombre? Bueno, profe. Hola, buen día. Un minuto. Vamos a esperar que llegue más gente. F. Hmm. ¿Tiene iPhone Bruno es Bruno Jalil? Sí, él es Ya, Bruno Sí, Jalil. profe. Sí, profe. ya bueno. El profe no ha llegado. Favorito. Oh, cierto.
¿Y fosforito, cabro? Oh, no sé. Ay, conche tu madre que se frío. Oye, está grabando. Profe, si está hablando, está muteado. Gracias. Ya, nos vemos en la sala. ¿Cómo les fue el otro día con la Pamela? Sí, bien. ¿Bien? ¿Sí? Sí. Bien, Ya, qué por bueno. fin entendí algo. Oh. O sea que conmigo no entiende nada. Oh. Bueno, Yo no entiendo nada. igual es bueno eso de repente cuando tener una visión distinta de alguien que entiende algo, No, verlo de otra profe, manera. no ¿Cómo? porque con la materia me perdí hace rato, entonces la profe explicó como casi de cero. Entonces Ya. ahí como que Fue como, oh. usted es muy astrofísico para mí. Muy Usted está en astrofísico. otra Yo lo galaxia, acabo. profe. ¿Qué significa eso? Muy doctorado en ciencia de partículas. No estudio Para partículas. átomos. No, sí sé, pero me falta. La Ya, estrella, pero profe, la estrella. tienen que practicar también, pues tienen que hacer Una ejercicio. estrella partida en la masa del sol. Es que Madre mía, ¿quién Profe, llegó? me perdí Madre hace mía, rato, ¿quién llegó? entonces igual me sirvió una clase como desde cero. Ya, buena. Sí, porque ahora vamos a partir con materia, bueno, obviamente en el contexto de las funciones, pero vamos a partir con cosas nuevas. Ya, guardame un segundito, por favor. Sí, perfecto. Bueno, de todas maneras, les voy a deber el material correspondiente a esta clase. Ok, profe. No me pude presentar el día martes por unas cosas, problemas. Un problema, en realidad, es algo natural, fallecimiento de un pariente. Así que Pucha, profe. les voy a dejar el material, o sea, lo voy a hacer yo creo que durante el fin de semana, porque como lo iba a hacer el lunes, y no lo hice el lunes, ni tampoco lo hice ayer, ni hoy, ni antes de ayer. Así que, bueno, tengo un libro, vamos a ir viendo el libro, ya al principio. O lo de o sea, lo de hoy va a ser algo más explicativo, algo más liviano. Si necesitamos, vamos a ocupar a recurrir de hacer ejercicio para explicar, o sea, del tablet para explicar algunas cosas. Ok. 417 389 0405. Ya, chicos, de los contenidos, a ver, lo primero que les voy a mostrar es más o menos. ¿Me escuchan bien? ¿Se habla despacito? Sí, profe. Ya. Lo primero que les voy a mostrar
es la hoja de ruta. Bueno, obviamente han habido muchos cambios, claramente. No es como debería haber sido. ¿Ya? Ya, pero solamente para que tenga una idea de como del plano general o del contexto general del curso y en qué lugar vamos. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros entre marzo y abril, ya era, o entre parte de abril, era la idea de cumplir con todos estos objetivos, modelar funciones, ya hemos visto muchos tipos de funciones, su representación, ya representar la composición de funciones, la función compuesta. Si bien no la representamos, trabajamos con ella haciendo el cálculo, ya no ahondé más en eso. ¿Ya? Y esto va a quedar pendiente, lo que es la función inversa. Ya, esto me lo voy a saltar ya porque falta todo eso por ver y esto es solamente el primer semestre. ¿Ya? Entonces, eh, yo creo que al menos voy a estar todo esto, o sea, no sé hasta cuándo va a ser el primer semestre, la verdad, lo desconozco. Ya, pero, por ejemplo, esta cosa de función biyectiva lo vamos a ir viendo en el transcurso del camino. ¿Ya? La función inversa no lo vamos a ocupar, la verdad. Era como más que nada como para mostrarse. ¿Ya? La unidad 2, lo que vamos a comenzar hoy, va a ser algo que se llama como reconociendo un patrón infinito y la noción de límite. Ya porque una vez que entremos ya como a tierra derecha de lo que es el cálculo en sí, como el estudio del cálculo, ya sea mediante las derivadas, es necesario tener claro esta noción de lo que se llama como límite. ¿Ya? Y eso vamos a ver hoy, ya porque, bueno, estamos en junio, estamos a 2 de junio, 3 de junio, a 4 de junio, ¿ya? Y bueno, también hubo una semana por ahí entre medio, que nos hicimos 2 semanas que no tuvimos clase por las pseudo vacaciones también. ¿Ya? Así que eso, esta es mi hoja de ruta. Bueno, todos los profes la han tenido que modificar, obviamente, para poder ir realizando sus clases. Ahora, ¿dónde está el libro que había abierto delante? Aquí está. ¿Qué estoy haciendo? Bien. El libro que estamos ocupando es el mismo que le había recomendado que viéramos, que es el Stewart. ¿Ya? En este caso es el Stewart de cálculo de una variable. Habíamos estado ocupando el Stewart de precálculo para ver todo lo que era la primera parte de funciones. Eso fue lo primero que vimos. En esta segunda unidad vamos a estar trabajando con límites y en una tercera unidad posteriormente vamos a entrar al estudio de las derivadas. Eso yo creo que va a ser como para agosto, una cosa así, aproximadamente. Julio-agosto. Y el concepto de límite, bueno, tal cual como dice aquí, la idea de un límite se ilustra mediante líneas secantes que se aproximan a una línea tangente. A ver, hay dos términos que aparecen ahí. Dame un segundito. Para tener un poquito de lenguaje matemático. Quiero que lea ¿qué es lo que es una línea secante? ¿Qué es lo que es una secante? O sea, pueden deducirlo tal vez mirando el gráfico, por ejemplo, mirando la imagen, ¿qué es lo que es una secante? Porque aquí, reitero, la idea de un límite se ilustra mediante líneas secantes que se aproximan a una línea tangente. Tenemos que revisar qué es lo que es secante y qué es lo que es tangente. ¿Recuerdan lo que es una línea secante? ¿Alguien? La verdad no. Yo ¿No? no me acuerdo, Lo pero vi sé que yo, me lo profe, no me enseñaron. acuerdo.
Sí, como lo enseñaron. Ya. Donde se juntan en una tangente, ¿no? Sí, sí. Donde se juntan en el borde es una tangente. Sí. A ver, déjame un segundo. Lo voy a compartir. Dibujarlo en el iPad. Las notas. Me perdió las notas. Hello, ¿dónde están las notas? Ahí está. Entonces, una secante ya no es nada más, no es nada más ni nada menos, ya que una línea ya que corta bien digo, que corta a una figura, a una función. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo la función semicircunferencia, ¿ya? Una secante simplemente va a ser una línea que va a cortar en dos partes, ¿ya? A la gráfica, ¿ya? A la función semicircunferencia. Y esa línea que acabo de dibujar es una secante, es una línea recta, se puede modelar con una función lineal, una función afín, por ejemplo. Entonces, la función que describe la línea negra ya es f de x igual a mx más f. Ya, aquí va feo el B. Que es la función afín. Ya, es simplemente una línea que va corta en dos partes a una función. ¿Ya? Y la función que tenemos acá abajo descrita, que es la circunferencia, o está descrita la circunferencia, es la función f de x igual raíz de raíz de x. Raíz de x. Ay, se me olvidó. Un segundo. ¿Cómo parecía escrita en la... que me googleé lo que me olvidé? Faltó una cosa. Ya, recuerden que las funciones, recuerden que la circunferencia siempre tiene un radio, así que me faltó definir el radio. Llamémosle r de radio, r cuadrado menos x cuadrado. Ya, y el radio es la distancia que hay desde el centro hasta los bordes de la circunferencia. Ese es el radio. Es súper importante el radio para definir la tangente. ¿Ya? Entonces, lo que está diciendo aquí en el libro dice, la idea de un límite se ilustra mediante líneas secantes que se aproximan a una línea tangente. Entonces, estas líneas que son secantes, ¿ya? Yo puedo aproximarlas mediante algún procedimiento a que sean líneas tangentes. Entonces, ¿cómo sería eso? Simplemente sería como ir trazando cada vez líneas. Sería ir trazando estas líneas hasta que se convierten en una tangente. ¿Ya? Y por definición, ¿qué es lo que era una tangente? ¿Se acuerdan de lo que es una tangente? Toca solo La el circunferencia. lado. Espera que venga, te escuché súper pegado. Puchao, soy la Flo. Ah, perdón, Florencia, perdón. Ahí. Te escuchaba súper pegado. ¿Cuál fue tu definición? Donde toca solo una vez a la cosita. Exactamente. Círculo, lo que Donde sea. toca una sola vez,
ya a la función en este caso. Y en el una vez es como un puntito, ya justo en el borde de la circunferencia. Eso se define como una tangente. ¿Ya? Y también, por supuesto, puede ser una función afín perfectamente. Entonces, estamos buscando para qué valores, ya, para qué valores eso ocurre. ¿Cuándo, en qué lugar esto se vuelve una función tangente? Entonces, a eso se le llama con el límite, el último valor, que en el fondo es como el puntito. Voy a tratar de dibujar acá en azul para que se vea. Es como el valor que toma la función en ese punto, el valor que toma las rectas secantes hasta convertirse en una tangente. ¿Ya? En ese punto azul que dibujé, que es solo un puntito. Entonces se le llama límite. ¿Cómo llego hasta ese valor? Entonces, si se fijan, las rectas tangentes cada vez tenían dos puntos. Tenían un punto, perdón, la recta secante. Tenían un punto en cada uno de los extremos que estoy marcando con la X. Posteriormente, cuando fui desplazando la secante, ya estos dos puntitos se fueron juntando cada vez más. En el siguiente paso, estos puntitos se fueron juntando cada vez más. Y así sucesivamente, hasta que los dos puntos de los extremos tienden a unirse y convertirse en un solo punto. En ese caso va a ser una tangente. ¿Ya? Y por definición, bueno, si esto es una circunferencia, la tangente en general forma un ángulo de 90 grados con el radio. Ya por eso quise colocar una circunferencia. Si ustedes, por ejemplo, trazan, aunque esto está un poco deforme, sí, no me va a quedar exactamente 90 grados, ya, pero el radio por la recta tangente va a formar un ángulo de 90 grados, en el caso de la circunferencia, ya, pero por definición es que toquen un solo punto. Eso es para la secante y las tangentes. Volvamos entonces al libro. ¿Ya se ve bien o le hago un poco más de zoom? ¿Ven la letra? Lo voy a dejar por ahí. Sí. Está bien ahí, profe. Ya. Bueno, en la representación. Página 2. Página 2. Ya. Entonces, bueno, siguiendo, acá está como el detalle, por ejemplo, de cuándo se puede dibujar una recta tangente. ¿Ya? Por ejemplo, en una circunferencia, uno puede, a partir de distintas secantes, ya se van uniendo en dos puntitos hasta convertirse solamente en uno, en el caso de una circunferencia. Por ejemplo, podemos tener otro tipo de funciones, como por ejemplo esta función media tipo onda, ¿ya? Y se puede hacer tangente en este lugar de la circunferencia, de esta función, ¿ya? Puede ser ahí, ¿ya? O incluso en una parábola. En una parábola vamos trazando distintas rectas secantes hasta encontrar en algún lugar que se va a producir una recta tangente, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, muestran la coordenada, el punto 1,1 corresponde a una recta tangente, ¿ya? Entonces, esa es la idea de buscar ese límite, buscar ese valor, ¿ya? O buscar cuándo la función forma una tangente, en este caso, ¿ya? Esta es la visión a todo esto, la No visión, estoy cachando, profe. ¿no? No. Ah, es que, bueno, eso le voy a explicar. Esta es la visión del límite vista geométricamente. Ya, le estoy mostrando qué es lo que pasa, porque ahora obviamente vamos a tener que meterle como las ecuaciones, el desarrollo, ya, etc. Así es como se ve una Sí, sí. tangente. Así es como se ve. Eso es ¿Ya? lo que está... ¿Ya? Lo que le estoy diciendo, hay un proceso, Profe, ¿sí? Florencia, ¿por qué ¿por qué la figura 2 es tangente? acá, porque simplemente tocan un puro punto a este lugar de la curva. Aquí, en donde está marcado en P, toca Pero, solamente en un puntito.
Y no cuenta si toca como ahí al otro lado. Al otro lado, no cuenta. Sí. Porque yo quiero evaluar, por ejemplo, el límite aquí en este lugar. Ya quiero encontrar, Ya. ya, porque puede haber sido aquí, puede haber sido acá en este mínimo, ya, puede haber sido acá al costado, ya. Solamente estoy buscándolo. Puede ser en cualquier lugar, a eso voy. Como acá en la parábola lo encontraron en este lugar. Ya que puede haber sido acá, pero puede haber sido más abajo, puede haber sido acá al centro, ya, en cualquier lugar. ¿Ya? Eso es dependiendo del tipo de ejercicio. ¿Ya? No es solamente, no es que exista solamente una recta tangente, existen infinitas rectas tangentes en una gráfica como la que estamos viendo acá, ¿ya? O en la circunferencia. Aquí hay una recta tangente, pero puede estar en el lugar donde tengo el mouse, o acá arriba, o acá, en fin. La cosa es cómo encontrarla. Esa es la cuestión. Cómo encontrarla y cómo está. A ver, además de cómo encontrarla, saber representarla, ya que eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Bueno, hay una cosa que se llama el problema de la tangente. La palabra tangente sería de la palabra latina tangens, ¿ya? La cual significa tocar, ¿ya? Tocar con una recta. De este modo, una tangente a una curva es una recta que toca la curva. ¿De qué manera se puede precisar esta idea? En el caso de una circunferencia, podría seguirse la idea de Euclides y decir que una tangente es una recta que intersecta a la circunferencia una y solo una vez en la figura 1A. Acá. Solamente la recta tangente toca una sola vez a la circunferencia, según Euclides. En la figura 1B se muestran dos rectas, L y T. Aquí está la recta L, ¿ya? Y acá está la recta T. Que intersectan a la curva C en el punto P, aquí, en este lugar. La recta L intersecta C solo una vez, pero es evidente que no se parece a lo que consideramos una tangente. Claro, entonces la curva C es todo esto. ¿Ya? Pero si se fijan, la recta L no tiene ni pinta de ser un tangente, es como que corta nomás la curva C. ¿Ya? Pasó por ahí, como que tira una raya. ¿Ya? Pasó por ahí, pero no es una tangente, no me describe una tangente. Esa recta no me sirve esa recta. Pero es evidente, bueno, por otra parte, la recta T parece una tangente, pero intersecta a la curva C dos veces. Es lo que me preguntaba delante Florencia. Intersecta acá, toca en un punto, en el punto P, tangente, pero también corta acá a la curva, en ese lugar. ¿Ya? Pero cumple también con la condición, que sea tangente en algún lugar. Para ser específicos, considere el problema de intentar hallar una tangente T a la parábola y igual x cuadrado. Ejemplo, encuentra la ecuación de la recta de la parábola, encuentra la ecuación de la recta tangente a la parábola, y igual x cuadrado en el punto P igual 1.1. Entonces ahora quiero encontrar una recta tangente a la parábola, pero me están dando el punto donde va a ocurrir eso. Puede haber sido el punto 2.2, 3.3, cualquier punto que pertenezca a la parábola. Solamente el ejemplo está pidiendo que la encuentre en ese lugar. Ya, solución. Podríamos tener la ecuación de la recta tangente al conocer su pendiente. La dificultad es que se conoce solo un punto P de la recta T, de la recta tangente. En tanto que necesitamos dos puntos para calcular la pendiente. Pero se puede calcular una aproximación para la pendiente M si se elige un punto cercano Q, un puntito cercano a la recta, que sería por ejemplo el que está acá, de la parábola, como en la figura 2, y calcular la pendiente que existe entre P y Q, entre los dos puntitos que están acá, ya que necesito encontrar la pendiente. Lo voy a hacer ahora en más detalle. Y calcular la pendiente MPQ de la línea secante PQ. Bueno, entonces esto es una secante. ¿Ya? Partimos dibujando una secante, posteriormente la quiero aproximar a una recta tangente. Eso es lo que vamos a hacer en esta parte del ejercicio. Entonces,
A ver, ¿cómo hago esto? Podría rayar acá también. ¿Podría rayar acá encima? Sí, ¿de dónde está compartiendo pantalla? Sí, pero no, pero quiero ver si lo puedo hacer desde el iPad. ¿O no? Ah, creo que sí puede. Sí, no, pero no importa. Es que era porque fueran viendo el libro también, porque no puedo. Si podríamos compartir dos pantallas, sería ideal, sería espectacular. Tenía una pantalla para el iPad y tenía una pantalla para el, para la guía en este caso. Pero sería mucho pedir. Ya, entonces, a ver. Em, ya. Lo voy a tener acá y voy a escribir el. Bien, entonces tenemos nuestra parábola, según el ejemplo que aparece en el libro. Que pasa por 0. Y una cosa así. Vamos a dejar de nuevo. Y una cosa así, más pronunciada. Ya. Entonces, ejercicio, ¿qué me está pidiendo? Encontrar una tangente al punto P, una recta tangente al punto P. ¿Cuál es el punto P? El punto P es un puntito que está acá en la parábola, que estoy pintando en azul, y cuya coordenada es el punto 1,1. Y la parábola es una función cuadrática y igual a x cuadrado. O sea, ¿qué significa eso? Que pasa por 0. Como aparece expresado en el acá. Pasa por 0, eje y, eje x. Dice, el ejercicio dice, encuentre la ecuación de la recta tangente a la parábola y igual a x cuadrado en el punto P 1.1. Entonces, en el punto P 1.1, en ese lugar pasa una recta tangente a la parábola. ¿Ya? No, ni se ve. Yo no la veo en la pantalla, así que lo... Una cosa así. Ahí sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que saber para graficar o encontrar esa función? Necesitamos conocer cómo es la función. ¿Qué estructura tiene la función tangente? Ya conocemos la estructura de la parábola. Esta es y igual a x cuadrado. Ahora, ¿qué estructura tiene cualquier función afín? Porque en el fondo la tangente o esta tangente que estamos dibujando es una función afín. Y la función afín, f de x, tiene la forma de mx más b. ¿Qué es lo que era m en la función afín? ¿O cómo se Era define m? el ángulo de inclinación, una El cosa ángulo de así, ¿no? inclinación o la pendiente, ¿ya? Y el b es simplemente el punto donde corta la función en el eje y, ya que lo dejé expresado así. Ese valor no lo vamos a ocupar, no nos sirve de nada. Ya, porque en el fondo tampoco sabemos dónde corta. Y la pendiente, hay una formulita para calcularla. Si ustedes quieren calcular cualquier pendiente
de cualquier recta, ¿ya? O de cualquier función afín, se calcula como x2 menos, no, perdón, y2 menos i1. i2 menos i1 partido por x2 menos x1. ¿Y qué es lo que es x1 y x2? ¿Ya? X1 y... Bueno, ¿qué son esos valores? Son las coordenadas, ya, porque primero, para graficar una línea recta, ustedes siempre necesitan tener o conocer a lo menos 2 puntos. Siempre. Ya, si no, no pueden graficarlo. Supongamos que tenemos ese puntito ahí y ese puntito acá. El puntito de abajo va a tener componente x1, y1. Por ende, el punto de arriba va a tener componente x2, y2. Ya, esos son los puntitos o los componentes o los valores para el ordenado que necesito para encontrar el valor de la pendiente. Una vez conociendo el valor de la pendiente, es fácil encontrar el valor de la ecuación de la recta, en este caso. ¿Se queda clara esta parte hasta aquí? Necesito que esta parte teórica quede súper claro. No sé si tienen alguna duda, pueden preguntar. O bueno, siempre pueden preguntar en realidad. I2 y I1 y X2 y X1 supuestamente estaban en las coordenadas que siempre nos dan. ¿O hay que sacarla, por así decirlo? Claro, es que una de las tareas de este problema es poder encontrar, bueno, la ecuación o la función que es una línea recta, es una tangente, y para poder hacerlo necesita encontrar el valor de la pendiente, como primer paso. Pero la pendiente se puede encontrar solamente cuando tú conoces 2 puntos, tal cual como aparece indicado, tal cual como lo indiqué acá. ¿Ya? Si tú conoces 2 puntos de la recta, tú puedes graficar la recta. Pero en este caso, ¿cuántos puntos conocemos? 1. Uno solo. Y ese es el problema. Que conocemos solamente un punto. Y ese punto es el 1.1. Ese punto, 1.1, es ya sea un x1, un y1. ¿Ya? Que lo podemos reemplazar ahí y ahí, por ejemplo. Ahí está el i1 y el x1. Pero no conocemos el i2 y el x2. No lo conocemos. ¿Qué se puede hacer entonces? ¿Ya? Podemos ir aproximando con secantes hasta conocer realmente cuánto va a valer la pendiente de la recta. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la idea. Eso es lo que vimos al principio. Si vamos aproximando con distintos secantes que pasen cerquita, que pasen cerca de la recta tangente, vamos a poder llegar en algún momento a que encontremos cuánto vale la pendiente, ¿ya? Como problema, ¿ya? Y eso es lo que hacen acá, en el libro. Lo vamos a leer de nuevo. La verdad que a mí también me costó entenderlo un poco al principio. Compartir. Bien. Bueno, leamos el ejercicio de nuevo para tenerlo claro. Encuentra la ecuación de la recta tangente a la parábola. Estamos en esta figura, aquí. ¿Ya? A la parábola y igual a x cuadrado en el punto P 1.1. Entonces, es una recta tangente. ¿Cómo se llega a la recta tangente? ¿Cómo se obtiene esa recta tangente? Como vimos anteriormente, aproximando mediante secantes. ¿Ya? Esto parte de arriba para abajo. ¿Ya? Tengo una secante, la azul. Después le inclino un poco más. Después le inclino otro poquito más. Y finalmente le inclino otro poquito más. Hasta que ya en el siguiente paso, las inclinaciones son cada vez más chiquititas, hasta que coincide con la recta tangente. ¿Ya? Por eso se hace aproximaciones con secante. Eso es lo que muestra aquí es ese dibujo. Solución. Podremos obtener nuevamente la ecuación de la recta tangente al conocer su pendiente, el m de la formulita. La dificultad es que solo se conoce un punto, el P, de la recta tangente T.
En tanto que necesitamos 2 puntos para calcular la pendiente. ¿Ya? Pero se puede calcular una aproximación para M si elige un punto cercano Q. Un punto cercano Q quería el puntito que está acá arriba. Y ese punto pertenece a la parábola. Como en la figura 2. Figura 2, acá. La figura 1 era el ejercicio de arriba, ya, figura 2, este. Y calcular la pendiente M que va desde P hasta Q. Por eso aparece indicado como MPQ. De la línea secante, P hasta Q. Ya, porque es una secante. Porque lo que hay desde P a Q es una secante, no es completamente la tangente. Entonces, se define el punto Q. Ahora voy a volver acá. Stop share. Oiga, profe, dice la Nevenka, la Nani, que se le apagó el compu y que vuelva al tiro. Ya no hay problema. Ya. Entonces, volviendo acá, y voy a redibujar la parábola otra vez. Entonces, la recta, analicemos la ecuación de la recta de la pendiente, la que le mostré recién, donde M es igual a X, a I2, perdón, I2 menos I1 partido por X2 menos X1. Yo conozco solamente un punto, el 1,1, ya, de la recta tangente, la que ando buscando. ¿Ya? Ese punto es el valor que está, el que estoy dibujando en azul, ese es el 1,1. Y la recta tangente es una cosa así. Entonces voy a reemplazar el 1,1, ¿ya? Y lo voy a escribir acá como I2 menos 1 partido por X2 menos 1. ¿Ya? ¿Queda claro eso hasta ahí? Que es, conozco solamente un punto y solamente lo reemplacé bueno, al cual, un segundito. Ese punto 1,1 es el X1, el Y1. Sí, profe, se entiende. ¿Ya? Hasta ahí. Entonces, ¿qué necesito ahora? Encontrar el I2 y el X2 para poder encontrar una recta tangente, para poder encontrar la pendiente, la cual todavía no conozco. Historia, sí, ahí sí. Ahora, ¿cómo se hace? Dibujando una secante. En algún lugar sobre la parábola, por ejemplo acá, el punto que une mi puntito azul con el verde, ya esa recta que acabo de dibujar ahí en verde, ya esa es una secante. Entonces la idea es que después cada vez yo cada vez vaya como inclinando la secante, por ejemplo para el lado, para que cada vez se vaya pareciendo mucho más a que sea una recta tangente. ¿Ya? Por eso elijo un puntito cercano a la recta tangente y ese puntito cercano es una secante, como tal. Ahora, el punto en verde que dibujé, ese punto de ahí, tiene componente, esto que está acá, bueno, si yo veo cuál es la coordenada de ese valor que está aquí, el que estoy marcando bien en verde, este corresponde a un X, ese puntito de ahí corresponde a un X en el plano cartesiano, y el valor de acá corresponde a un cierto Y.
Eso es un punto. Un X, Y cualquiera. ¿Queda claro eso? El puntito en verde. Sí, profe. ¿Ya? Sí, profe. Es un punto cualquiera. Un X, Y. Así que aquí le voy a hacer un zoom. Eso es un X, Y cualquiera. Ya. Pero el Y, ¿cuál es el truco aquí? Voy a tomar el Y de la parábola. La parábola Y es igual a ¿qué cosa? ¿Cómo es la función de la parábola que estamos dibujando en el ejercicio? X cuadrado. Cuadrática. X es una cuadrática, es un X cuadrado. Por lo tanto, ese paso que está ahí, ese Y en realidad es un Y igual a X cuadrado. Así que yo puedo ocupar ese valor para reemplazarlo. Y en vez de colocar X, Y, lo que voy a colocar va a ser X, X cuadrado. Ese va a ser la coordenada ya de mi secante, en este caso de la recta secante. Lo voy a usar en función de X porque eso es algo que ya sé. En el fondo lo que estoy haciendo es como que estoy mezclando, estoy combinando ambas ecuaciones. Estoy combinando la función lineal, perdón, la fin, con la parábola. Lo estoy juntando. Y la manera de juntarlo es hacer este reemplazo que acabamos de hacer usando la ecuación de la parábola como Y igual a X cuadrado. Por lo tanto, la componente o la coordenada Y de mi puntito a evaluar, el punto Q, que sugiero en el libro, lo voy a ocupar como X cuadrado. Ese X, X cuadrado que está en verde, que está indicado aquí, va a ser la coordenada X2, Y2 que ando buscando, para poder reemplazar abajo en la parábola. Entonces ahora, la pendiente va a quedar, la pendiente va a ser igual a el I2 X cuadrado menos 1 partido por X menos 1. Entonces la No pendiente... agaché. Ya, vamos de nuevo. Voy a borrar un par de cosas. Entonces volvamos al punto Q. Ya retomemos el punto Q. Entonces, yo quiero trazar distintas rectas tangentes, o perdón, secantes, entre el punto P y el punto Q. Esa es la tarea que quiero hacer. Para poder, desde la recta PQ, ir aproximándome con distintas pequeñas aproximaciones hasta acercarme lo más parecido, en este caso, a una recta tangente. Desde P hasta Q. Como conozco la función, como conozco la forma de la función afín, y como conozco la forma de la función cuadrática, que es igual a y igual a x cuadrado, ¿ya? Necesito construir ese punto Q. ¿Por qué? Porque para dibujar una línea recta se necesitan siempre tener dos puntos. Ya tengo el P, ahora tengo que construir el Q. Y el Q lo voy a construir en base a la información que conozco, en base a la información de las funciones. ¿Ya? Entonces, la función parábola es y igual a x cuadrado. Un segundo, entrando en la banca. Matemática. La función es igual a ix cuadrado. Y ese ix cuadrado lo voy a colocar como mi ayuda auxiliar para encontrar la coordenada del punto. Así que el ix cuadrado lo voy a colocar dentro del par ordenado, y el par ordenado ahora va a tener una coordenada un poco más extraña, no va a ser como x, y, sino que estoy ocupando la imagen, ya en este caso. La imagen es el valor de perdón, la preimagen, no la imagen, la preimagen, en este caso es el x cuadrado, ¿ya?
no estoy colocando el y, estoy colocando el x cuadrado, que hay una equivalencia porque hay una igualdad entre y igual a x cuadrado. Entonces mi par ordenado pasa a escribirse como mi par ordenado original del punto Q, que es x, y, ahora ya no lo voy a escribir más como x, y, sino como x, x cuadrado. Donde el i, donde está esa ubicación, acá, es la información de la parábola, y el x, ese x de ahí, me da la información de la recta, de la ubicación del puntito el x de la secante. Ok, ¿Ya? entendí. Entonces, ahora como ese x, x cuadrado, ese punto es el que me faltaba, porque ya conozco uno, conozco el punto 1.1, para trazar una siguiente recta o secante necesito otro punto. Ese valor que está ahí, o ese que encontramos, va a ser mi x2, y 2 que ando buscando para poder trazar una recta. ¿Ya? Porque si no lo conocen, no van a poder trazar una recta. Bueno, paréntesis. Si ustedes tienen solamente un puntito graficado en el plano cartesiano, ¿cuántas rectas pueden pasar por ese punto? Ese punto que tiene coordenada sencilla, x, y. ¿Cuántas rectas pasan por ese punto? Caleta, ¿o no? ¿Caleta? Respuesta definitiva. Sí. Bueno, más que caleta. Bastantes. Más que caleta que bastante. O infinitas. Infinitas. Bien. Por ejemplo, hay esa, etcétera. Todas esas. Infinitas. Pero ahora si tengo dos puntos, ahora si por acá coloco otro punto, este se transforma en x1 y este en y1, y se transforma en x2 y en y2, ¿cuántas rectas pasan por esos dos puntos? Pasan solamente dos. ¿Dos? Ah, no, ¿Una? una. Menos Una. que caleta. Mucho menos que caleta. En realidad ese mucho menos que caleta es simplemente una. ¿Ya? Una. Le explico esto para poder entender la parte de arriba de por qué elegimos un punto Q para poder graficar una recta. Esa recta es una secante. Ahora, en pequeños pasitos chiquititos, nos vamos a ir acercando a que esa secante que acabamos de dibujar se convierta en una recta tangente. Eso es lo que queremos hacer. ¿Queda claro ahora el procedimiento que Sí. vamos a aplicar? Ya. Bien. Perfecto. Entonces lo que hice fue acá, el punto x2, y2 lo reemplacé en la ecuación de la pendiente, porque quiero construir una recta, ya que a la larga esa recta se convierte en una tangente. ¿Ya? Coloqué esos puntos en la pendiente, ¿ya? Y me dio que la pendiente ahora tiene esta forma. Esa es la pendiente que hay entre la recta P, que tiene, entre el punto P, que tiene coordenada 1,1, hasta el punto Q, que tiene coordenada x, x cuadrado. Esa es con eso junto los dos puntos. Esa recta es una secante. Ahora lo que tengo que ir a hacer es inclinar esa recta levemente. Ya, lo voy a hacer exageradamente, ya lo voy a hacer muy exagerado, solamente para que lo puedan ver. Vamos a ir inclinando esa recta con respecto al punto P, como por ejemplo ahí, esto está muy exagerado, ya en pequeños pasos, hasta que tal vez hasta el último pequeño pasito que hagamos de inclinación, tal vez justo ese coincida o se convierta en una recta tangente.
Ya, eso es lo que vamos a hacer ahora, ya en este último paso. Si es que no alcanza el tiempo, que ya quedan 3 minutos. Se pasó volando. Oh. Entonces, queda clara esta aproximación de rectas tan secantes hasta que la última, ya que la voy a dibujar en roja, posiblemente esta última que dibujé acá, esa sea la recta tangente a la parábola. ¿Ya? Posiblemente. ¿Ya? Eso hay que averiguarlo. ¿Ya? Bien. Profe, entonces para empezar a mover la secante, entonces se debe de cambiar la parte Q. Exactamente. Eso es lo que